Revelado, el increíble cambio de mi vida tras ser ignorada por mis hijos en 10 navidades infinitas, Rosa se quedó mirando la mesa vacía, el mantel aún sin poner, las luces apagadas. La Navidad estaba a la vuelta de la esquina, pero su hogar parecía un desierto. Desde que sus hijos, Miguel y Sofía, habían crecido, las risas se habían esfumado como el humo de un fuego. A sus 45 años, su corazón latía con la misma intensidad que cuando comenzó a vender frutas y verduras en el mercado local, siempre pensando en ellos, siempre esperando que un día la verían. Pero esos días parecían lejanos, tan lejanos que a veces se preguntaba si realmente les importaba. La magia de las celebraciones pasadas ahora era solo un eco de lo que había sido. Las canciones alegraban el aire, el aroma del pavo cocinando se llenaba la casa y las luces se reflejaban en los ojos brillantes de sus hijos. Pero este año, cuando miró a su alrededor, solo encontró sombras. Miguel y Sofía estaban más interesados en sus teléfonos y en salir con sus amigos que en compartir esas tradiciones que tanto amaba. El vacío en su pecho crecía como una tormenta, y cada día que pasaba era una puñalada más profunda. Se sentía ignorada, olvidada. ¿Valió la pena todo mi sacrificio si no pueden ver lo que hice por ellos? Pensó mientras un nudo se formaba en su garganta. La tensión aumentó aquel 24 de diciembre, cuando entre discusiones sobre prioridades y con ciertos amigos, Miguel y Sofía decidieron irse a una fiesta. ¿Y nuestra cena?, les preguntó, pero sus voces se perdieron entre risas y pasos apresurados. Rosa quedó sola, con platos vacíos y el corazón en 1000 pedazos. Se sintió como la última estrella en un cielo nublado. El amor que había cultivado parecía desvanecerse ante sus ojos. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Sentada en la mesa de la cocina, sintió el peso del silencio. Los recuerdos de tantas noches llenas de amor y luces la abrumaron. Rosa sabía que el verdadero significado de la Navidad no estaba en los adornos, sino en la conexión familiar. Pero ¿cómo unirlos si ellos no volvían? Justo cuando la tristeza mordía su alma, un grito desgarrador sonó en la calle. Un accidente ocurrió. Un amigo de la familia estaba herido. En un instante las prioridades cambiaron. Con el corazón apretado, de repente todo lo que había sentido parecía irrelevante frente a esta nueva realidad. En ese momento, Rosa se dio cuenta de que su resentimiento no podía ser más fuerte que su amor. Quería que sus hijos entendieran que la familia siempre debía priorizarse, pero sabía que debían encontrarse en el camino de la reconciliación. El timbre sonó nuevamente. Rosa sintió un vuelco en el estómago. Cuando abrió la puerta lentamente, ahí estaban Miguel y Sofía, sus rostros reflejando culpa y deseo de volver a la vida. Pero, ¿sería suficiente el tiempo para sanar las heridas? La cena aún estaba sin preparar y el reloj seguía avanzando. ¿Podrían encontrar el camino de regreso a casa, a su hogar, antes de que la Navidad se convirtiera en otro recuerdo perdido? Rosa se quedó paralizada en la puerta, mirando a sus hijos. Las luces de la calle se reflejaban en sus lágrimas contenidas, y en un momento, el frío aire de la noche se transformó en un abrazo cálido que la envolvió a pesar de la tormenta interna que llevaba consigo. Miguel y Sofía se miraron entre ellos, y la confusión era palpable. Tenían mucho que contar, pero las palabras parecían angustiarse en sus gargantas. «Mamá», empezó Miguel, pero las palabras se ahogaron en un mar de emociones. Justo cuando la tristeza parecía incontrolable, Sofía tomó la delantera. «Lo sentimos tanto, no debimos irnos». «Fue una decisión estúpida», dijo con la voz entrecortada. Rosa, luchando por mantener su voz firme, simplemente indicó con la cabeza que entraran. La casa aún estaba vacía, el eco de risas ya no resonaba, y el clásico aroma del pavo ni siquiera había invadido la cocina. Mientras los tres se sentaban en la mesa, Rose sintió que necesitaba romper el hielo. «No sé qué es más difícil, si ver cómo se llevan a mis hijos del hogar en el que crecieron, o esperar que un día comprendan lo que siente una madre en días como hoy». La directividad de sus palabras pesó en el aire.
Sus hijos bajaron la mirada. Era un momento delicado. Rosa no deseaba hacerlos sentir más culpables, pero también sabía que el silencio no traería soluciones. Mamá, te prometemos que esto no se repetirá. Queremos estar aquí contigo, dijo Miguel, alzando la mirada y esperando que las palabras tuvieran el peso necesario. La promesa parecía sincera, pero el desasosiego seguía alineado en su pecho. ¿Cómo podía Rosa confiar en que realmente cambiarían después de haberle dado la espalda en su momento más importante, y de repente, como si las estrellas en el cielo hubiesen decidido brillar solo para ellos? Sofía miró al mantel vacío y dijo, ¿podemos hacer la cena juntos, qué te parece? Las manos de Rosa temblaron de sorpresa. No había esperado esa propuesta. Era un pequeño gesto, pero la chispa de esperanza que trajo consigo empezó a despejar algunas nubes oscuras. Los tres comenzaron a levantarse de la mesa, sorprendidos por la repentina energía en el ambiente. Apilaron ingredientes sobre la encimera, patatas, zanahorias, y el pavo que había permanecido congelado. La cocina, aunque sombría, empezó a llenarse de movimiento y risas atenuadas. Las manos de Miguel y Sofía ayudaban a preparar la comida, y Rosa no podía evitar sonreír. Pasar tiempo juntos era lo que realmente hace falta. Pero más allá de eso, había preguntas que flotaban en el aire. Mientras la cena tomaba forma, Rosa sintió que cada rayo de luz en la cocina guiaba su voluntad para profundizar en la conversación necesaria. Chicos, necesito saber qué piensan. ¿Por qué se alejan tanto? ¿Por qué no sientes la necesidad de estar aquí durante las noches especiales? Miguel parpadeó y Sofía se mordió el labio. Era un dilema que todos conocían pero que evitaban discutir a toda costa. Rosa sintió que el espacio que había creado entre ellos durante años se desvanecía lentamente. Sin embargo, aún había barreras que derribar. El pavo empezó a emitir un aroma tentador y la risa se convirtió en un murmullo serio. Rosa se preguntaba si estaban a punto de abrir una herida que no sabían si podrían sanar. De repente el sonido del timbre volvió a interrumpir sus pensamientos. Rosa miró a Miguel y Sofía, sabiendo que el mensaje que traía quien estuviese en la puerta podría cambiarlo todo. ¿Sería alguien que podría iluminar su Navidad, o al contrario, abrir nuevas viejas heridas? Con el corazón latiendo con fuerza se acercó a la puerta nuevamente. La incertidumbre la invadió, y se preguntó si realmente estaba preparada para lo que pudiera venir. ¿Podría esta visita ser la clave para sellar de nuevo la unión familiar? Lo que comenzaba como una noche tranquila pasaba a ser una Navidad que podría cambiarlo todo. Rosa respiró hondo antes de abrir la puerta. La fría brisa de la noche pareció entrar en la casa con susurros de incertidumbre. Al abrir, se encontró frente a una figura familiar envuelta en un abrigo grueso y un gorro que apenas dejaba ver su rostro. «Tía Lila», exclamó Miguel, dando un paso al frente y abrazando a la mujer con fuerza, como si le diera la bienvenida a una parte de su niñez que había estado ausente. Sofía se unió al abrazo de inmediato, y Rosa sintió como su corazón se duplicaba en alegría y ansiedad. Lila había sido la hermana de su madre, siempre llena de vida, capaz de hacer que los días grises se iluminaran. «Mira quién ha llegado para alegrar la fiesta», dijo Lila, retirándose un poco para mirar a los tres con una sonrisa amplia. Había algo en su presencia que llenó la casa de calor y recuerdos. «He venido a ver cómo están mis exploradores, ¿y qué es eso que escucho?» El aroma de pavo. Lila se metió en la cocina, guiada por el olor, mientras Rosa permanecía en la entrada, observando a sus hijos con un destello de esperanza. Tal vez la llegada de Lila era lo que necesitaban para abrirse en la conversación. Miguel y Sofía estaban recogiendo sus emociones como si fuesen trozos de un rompecabezas que no encajaban. «¿Me ayudarán a preparar la mesa?», preguntó Lila saltando del paso. «Esta cena no puede ser solo un pavo, necesitamos un festín para celebrar que estamos juntos». Aunque la cena no estaba demasiado lejos de estar lista, la energía que Lila trajo consigo era contagiosa. Rosa se encontró riendo nuevamente mientras en el transcurrir de la conversación entre la tía y los hijos, la tensión disminuía, creándose un espacio donde podían compartir anécdotas e incluso las impresiones de aquellos años perdidos. «Recuerdo cuando una vez hice un pavo y le eché tanto condimento que todos pensaron que era un experimento de cocina», Lila contaba entre risas, cuando Sofía interrumpió preguntando tímidamente, «Tía, ¿por qué nunca viniste a visitarnos durante esos años?» Rosa sintió un ligero tirón en su pecho. Sabía que la pregunta había estado flotando en el aire,
pero temía que abrir un viejo capítulo llenara el ambiente de incomodidad. Sin embargo, Lila la miró a los ojos y, con la sinceridad que siempre la caracterizó, dijo: «A veces las palabras son difíciles de encontrar y más difíciles de compartir. Siento que el tiempo se alejó por cada discusión sin resolver y yo solo fui una espectadora». «Mamá nunca se dio por vencida», interrumpió Miguel, «siempre estaba esperando el momento en que pudiéramos regresar a casa». Rosa sintió que sus ojos se mojaban de gratitud, mientras la conexión entre su tía y sus hijos comenzaba a crear un puente sobre las aguas turbulentas del pasado. «No podemos cambiar lo que pasó», decía Lila, su voz clara y firme. «Pero podemos construir un nuevo camino desde aquí. Hay un poder en la reconciliación que puede transformar todo». De repente el ambiente se inundó con un aire nuevo, una mezcla de esperanza y posibilidad. Ahora, la noche navideña podía ser de redención y reencuentro. Pero Rosa no podía sacudir la sensación de alerta que crecía en su interior. Aún había secretos que explorar. Mientras estaban ensimismados en la conversación, un mensaje de texto iluminó el teléfono de Sofía. Ella lo miró de reojo, su expresión alterándose. «Ese es papá», murmulló. Las risas se extinguieron y Rosa sintió que el tiempo se detenía. ¿Era el momento de abrir el capítulo que tanto había temido? ¿Iba a ser su salvación o su condena? Con la tensión palpable, Rosa se preguntó si la decisión de su hija sería otro paso hacia la curación o un regreso a las antiguas heridas. La cena brillaba en su estufa, pero era la conversación que estaba por comenzar la que tenía el potencial de cambiarlo todo. Rosa sintió un torbellino en su pecho. La mención de su marido, sobre quien había mantenido un silencio absoluto durante años, trajo recuerdos tumultuosos. Cuando Lila se inclinó para servir la ensalada, la risa y el jolgorio se desvanecieron en un silencio inquietante. Miguel y Sofía intercambiaron miradas, claramente luchando con sus propios sentimientos. «¿Qué le dijiste?», interrumpió Rosa, tratando de contener la ansiedad que crecía dentro de ella. Ella quería ser fuerte, había esperado tanto por este momento de conexión, pero ahora sentía que el suelo se deshacía bajo sus pies. Sofía bajó la mirada, su voz casi un susurro. «Solo le dije que estaba bien, que quería hablar con él». Las palabras flotaron en el aire, pesadas y dolorosas. Rosa se sintió como si la casa, una vez llena de calidez, se hubiera oscurecido bruscamente. «Nadie debería estar solo en Navidad», dijo Lila, intentando aliviar la tensión. «Tal vez es momento de que hablemos, de que expongamos lo que nos duele y lo que queremos sanar». Sin embargo, el optimismo de Lila chocó con la realidad que Rosa temía enfrentar. La respuesta de Miguel fue corta, una exclamación casi sorda como un eco de su madre. «¿Pero por qué ahora? ¿Después de tanto tiempo? ¿Qué puede ofrecerle?». La frustración se podía ver en su rostro. Con cada palabra, el peso del resentimiento se hizo más palpable, como un manto oscuro que cubría a todos. «Él estuvo ausente y no estoy segura de que quiera volver», confesó Rosa, su voz vacilante. Se sentía atrapada entre sus deseos de encontrarse nuevamente y el dolor que su familia había sufrido. La figura de su exmarido era un espectro que aún le causaba escalofríos. «Quizás su ausencia nos dejó más huellas de las que podemos ver», reflexionó Lila, sus ojos fijos en Rosa. «Recuerden, el viaje de sanación empieza cuando tenemos el valor de mirar lo que dolió. No significa que todo sea perfecto, pero cada paso cuenta». Las palabras de Lila parecían traspasar las defensas de Rosa, abriendo una puerta a emociones que llevaba años guardando. Miguel, por su parte, respiró hondo, reflejando la batalla interna entre el rencor y la esperanza. «No quiero que vuelva y perturbe todo lo que construimos», admitió con voz quebrada. «Pero ¿y si al final es lo que todos necesitamos?». Sofía, aún con el teléfono en la mano, miró a su madre. «No tienes que contestar de inmediato, mamá. Solo piénsalo. También yo quiero entender las cosas. No voy a seguir ignorando. Esa es la culpa que he sentido». La sinceridad de su hija fue como un rayo de luz a través de gris tormentoso. En medio del clima tenso, Rosa sintió como un nuevo tipo de amor emergía entre ellos, no solo de aceptación, sino también de valor. Había esperanza, pero también miedo. Sin embargo, lo que más la inquietaba era cómo esa esperanza podría verse cambiada por sus decisiones. ¿Habría un camino hacia el perdón? ¿Estaba realmente lista para abrirse a las viejas heridas? Cuando finalmente el sonido del timbre resonó en la casa, la tensión se hizo tangible en cada rincón.
Rosa se congeló en su lugar, una multitud de emociones cruzando su rostro. ¿Era él?, preguntó Lila, su tono amplificado por la curiosidad. Rosa se giró lentamente hacia la puerta. Todo lo que había estado en juego, las decisiones y los sentimientos, estaban a punto de ser desatados. Con cada paso que daba hacia la entrada, se preguntaba si lo que iba a abrir no era solo una puerta, sino un nuevo capítulo en sus vidas. Al abrir, un golpe de aire fresco entró, y las luces de la calle iluminaban el rostro de un hombre que había sido parte de su historia. El conocimiento de que se acercaba el momento de la verdad la dejó sin aliento. ¿Sería este el primer paso hacia la sanación, o la primera piedra en un camino de nuevo dolor? La respiración de Rosa se aceleró, y a través de la distancia que los separaba, sintió que su pasado la miraba directamente a los ojos. La puerta se deslizó lentamente, revelando la figura del hombre que había sido el amor de su juventud, y también la fuente de su mayor dolor. La luz de la calle bañaba su rostro marcial, con el tiempo había cambiado. Sus cabellos, una vez oscuros, ahora estaban salpicados de canas, y los ojos que antes brillaban con energía ahora parecían cargar con el peso de recuerdos perdidos. Rosa se sintió arrancada de su propia realidad. Todo a su alrededor se desvaneció, la cena, las risas, los abrazos cálidos, todo eso era solo un eco distante. Se aferró al marco de la puerta, como una tabla de salvación, y luchó contra las emociones que la asaltaban. Era como si el aire se hubiera vuelto denso, y su corazón latía con una mezcla de miedo y esperanza. «Hola, Rosa», dijo él, su voz temblaba ligeramente como si cada palabra que pronunciara pudiera romper el frágil equilibrio entre ellos. «¿Qué haces aquí?». Fue lo primero que salió de sus labios, una defensa impulsiva, como un escudo que trataba de protegerla de lo desconocido. «Vine a», Marcial vaciló, buscando las palabras correctas. «Vine a verte». Quería hablar, pero también necesitaba saber si estabas bien. La mirada de Rosa se tornó en picada. No sabía si sentir alivio o rabia. Por un lado, había esperado este momento durante años, en el otro, la ira que había acumulado no podía ser ignorada. ¿Qué te hace pensar que puedes aparecer así, como si nada? Después de todo este tiempo sé que he fallado, interrumpió él, su voz se tornó más firme. He estado ausente y sé que tengo que asumir las consecuencias de mis acciones. Pero quiero cambiar eso. Quiero ser parte de sus vidas, de la tuya. Las palabras resonaron en ella como un eco, cargadas de posibilidades, pero también de advertencias. Mis hijos han sufrido tu ausencia. No estoy segura de que estén listos para esto. La voz de Rosa tembló, revelando la fragilidad que había estado oculta detrás de su fachada de mujer fuerte. Detrás de ella, el murmullo de Miguel y Sofía se intensificó, cada uno tratando de descifrar qué hacer en medio de esta tormenta emocional. «¿Mamá?», preguntó Sofía, la incertidumbre reflejada en su rostro. Rosa se giró hacia ellos, y el encuentro de miradas fue un choque de sentimientos. Sofía estaba al borde de las lágrimas mientras que Miguel, con su resolución habitual, luchaba contra su deseo de proteger a su madre de un posible nuevo dolor. «¿Ustedes están dispuestos a escuchar?», preguntó Rosa, volviendo a centrar su atención en Marcial. «Solo quiero hablar», respondió él, su voz parecía más suave bajo el peso de su sinceridad. «Nada será fácil, lo entiendo. Pero me gustaría que pudiéramos dar un paso hacia adelante. Hay tanto que necesitamos sanar juntos». El aire se volvió tenso, nadie se atrevía a romper el silencio. Rosa sentía que el tiempo se había detenido, y cada parte de su ser luchaba. Al final, esas palabras resonadas por él sonaban como una promesa, una posibilidad de reconstrucción, pero también traían consigo el temor de una nueva decepción. «Voy a pensar en lo que has dicho, pero no quiero prometer nada», respondió Rosa finalmente, con la voz cargada de emociones. Marcial asintió, comprendiendo el camino difícil que se presentaba ante ellos. «Eso es todo lo que pido», dijo, una sombra de esperanza asomando en su mirada. Mientras la noche avanzaba y la cena seguía en un limbo silencioso, Rosa sintió que el futuro se bifurcaba ante ella. Con el corazón latiendo desbocado, se preguntó si realmente podía abrir la puerta a la reconciliación, o si ese encuentro con su pasado solo sería el inicio de otra herida más profunda. La noche estaba por caer, y los ecos de viejas decisiones todavía resonaban en el aire. Pero en lo profundo de su ser, Rosa sabía que debía enfrentar no solo a Marcial, sino también los secretos que había guardado por tanto tiempo. Ese encuentro apenas comenzaba, y lo que vendría después podía cambiarlo todo.
cuando por fin el frío se instaló en la habitación, una pregunta flotaba en él. Aire, ¿era este el camino hacia la sanación o el principio de un nuevo capítulo de dolor? La atmósfera en la sala se sentía espesa, como si cada segundo suspendido generara una corriente de ansiedad. Rosa miró a Marcial, su mente batallando entre el deseo de regresar al pasado y la necesidad de proteger lo que había construido. Mantenía su pecho erguido, pero dentro se sentía como un hilo frágil a punto de romperse en 1000 pedazos. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado?, preguntó Rosa, su voz una mezcla de incredulidad y añoranza. ¿Cuántas navidades te perdimos? Las sonrisas vacías, las sillas que siempre estuvieron listas para ti, pero nunca llegaste. Marcial bajó la mirada y por un instante, Rosa se sintió satisfecha con su tormento. Verlo sufrir un poco era una pequeña venganza por todo lo que había soportado, pero ¿era eso lo que deseaba realmente? Esa furia se sintió bien, pero también la hizo dudar. Lo sé, murmuró él con un hilo de voz. Lo sé mejor que nadie. Me llevé mis propios fantasmas y dejé los tuyos sin consuelo. Al pronunciar esas palabras, su rostro reflejó una sinceridad que Rosa no había visto en años. No sé cómo, Marcial susurró, sintiendo que el dolor empezaba a transformarse en tristeza. No sé si estoy lista para abrir viejas heridas. Mis hijos me necesitan a mí, no a un fantasma de su padre. Detrás de ella, los pasos de Miguel resonaron tímidamente. Mamá, ¿podemos escuchar lo que dice?, interrumpió con voz cautelosa, como si su súplica pudiera romper la tensión. Sofía lo miraba, dejando caer lágrimas silenciosas que caían en su mejilla, activando recuerdos de sacrificios pasados. Rosa sintió un nudo en la garganta y la resolución de Miguel la golpeó con fuerza. Era su oportunidad de sanar, no solo su propio corazón, sino también el de sus hijos. Con un profundo suspiro, decidió no dejar que el miedo la dominara. Más que nunca, estaba en una encrucijada que podría definir su familia. Está bien, asintió finalmente, dando un paso hacia adelante. Si vamos a hablar, hagámoslo de verdad. Quiero que mis hijos escuchen tu versión de lo que pasó. Quiero que entiendan. Marcial la miró sorprendido, y la niña en su interior sintió una chispa de alivio por haber tomado esa decisión. Pueden sentarse en la mesa, sugirió Rosa de inmediato, reflexionando sobre la familia que había querido preservar a toda costa. Sofía y Miguel intercambiaron miradas llenas de expectación y miedo, como si estuvieran a punto de presenciar una tormenta. La pequeña mesa, que había sido testigo de tantas cenas felices y tristezas compartidas, ahora se preparaba para recibir el peso de la verdad. Mientras se sentaban, Rosa sintió su propia vulnerabilidad, la misma que había escondido durante años, el temor de no salir ilesa de esta conversación. Empezaría por decirte que nunca quise lastimarte, Rosa, dijo Marcial, su tono ahora más firme, pero sensible. Cuando me fui no sabía que dejaría un vacío tan grande. Estaba atrapado en mi propio caos y no entendía que el amor que tenía por ti y los niños merecía ser suficiente para enfrentar mis demonios. Las palabras caían en la mesa como piedras preciosas, pero llenas de aristas. Rosa miró los rostros ansiosos de sus hijos, cada uno esperando una respuesta a preguntas que nunca se habían atrevido a formular. Ni mis decisiones ni mi ausencia han sido lo correcto, pero quiero ser diferente. He trabajado en mí mismo, y estoy aquí para abrirme a lo que venga, continuó él, su voz ahora resonando con una profunda sinceridad. La conversación se extendió, llenando el aire con historias de rencor, pérdida, y finalmente anhelos de reconstrucción. Pero en el fondo de su mente Rosa sabía que la noche apenas comenzaba, y detrás de todas esas palabras había otro secreto esperando ser revelado. Al finalizar, con la tensión aún latente, un silencio profundo se instaló entre ellos. Marcial miró a Rosa, y ella pudo ver esa expectativa que había estado ausente durante tanto tiempo. Una pregunta quedó flotando en el aire, casi palpable. ¿Estamos dispuestos a dejar atrás el dolor y comenzar de nuevo?, preguntó él, los ojos llenos de esperanza y miedo. Rosa sintió que su corazón latía más rápido. ¿Podría realmente abrir las puertas de su vida nuevamente? ¿Sería posible dar ese paso juntos? Mientras todos aguardaban una respuesta, ella se dio cuenta de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Rosa respiró hondo, sintiendo que la habitación se llenaba de una expectativa pesada. El silencio, aunque asfixiante, estaba impregnado de una mezcla de esperanza y temor, como si el aire estuviera cargado de todas las palabras que había guardado durante años.
Marcial comenzó, su voz titubeante pero decidida. Quiero creer que podemos hacerlo, que podemos reconstruir lo que se perdió. Pero hay tanto dolor en mí. No es solo tu ausencia, son las noches en que mis hijos preguntaron por ti, y yo no supe qué responder. Necesito saber si este cambio es real. Miguel y Sofía miraban, absorbiendo cada palabra de su madre con una intensidad palpable. La pequeña Sofía apretó la mano de su hermano, buscando consuelo en su cercanía. La mirada de Rosa se mantuvo fija en Marcial, esperando una respuesta que podría cambiarlo todo. Entiendo y reconozco el daño que hice, dijo Marcial, dejando escapar un suspiro pesado. He pasado horas reflexionando sobre lo que sucedió, y quiero ser una parte activa en sus vidas. No solo un recuerdo vago. Estaré aquí para enfrentar cualquier consecuencia, incluso si es dolorosa. Las palabras de Marcial fluyeron como un río que comenzaba a desbordarse, y Rosa, aunque ansiosa, sentía que algo en su interior se movía. ¿Podría este hombre, este Marcial que una vez conoció, ser distinto? Pero interrumpió Miguel, su curiosidad infantil emergiendo entre la seriedad de la reunión. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidiste volver a aparecer en nuestras vidas después de tanto tiempo? La pregunta de su hijo resonó en la sala y todos, incluidos Rosa y Marcial, sintieron una alberca de emociones nadando entre ellos. Marcial se sintió obligado a explicar, como si cada palabra fuera un tejido que tejía la historia entre ellos nuevamente. Porque hubo un momento de quiebre en mi vida, un instante en el que todo se volvió claro, explicó con la mirada fija en los ojos de Miguel. Me di cuenta de que había perdido la oportunidad de ver crecer a mis hijos, y eso me destrozó. Ha sido un viaje largo, pero estoy aquí porque quiero ser parte de sus vidas, para aprender a ser el padre que merecen. La verdad del momento evocó nuevas lágrimas en los ojos de Sofía. Rosa observó a sus hijos, sintiendo cómo sus corazones palpitaban en un mismo compás. El tiempo había sido cruel, pero este instante era la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero continuó Sofía, su voz apenas un susurro. ¿Pueden las cosas cambiar, papá? ¿Y si decides irte otra vez, o si no sabes cómo hacerlo bien? Las preocupaciones de su hija colgaron en el aire como una nube tormentosa. Rosa sintió que su propio miedo reverberaba en la voz de Sofía. Había tantos peligros en abrir su corazón de nuevo. El eco de las heridas anteriores podía fácilmente convertirse en un grito ensordecedor. Lo entiendo. Sé que es difícil de creer, y que la confianza se construye con acciones, no solo palabras, dijo Marcial, dejando que sus intenciones atravesaran la mesa. Pido que me den la oportunidad de demostrarlo. Quiero crear nuevos recuerdos aunque tome tiempo y esfuerzo. Rosa miró a sus hijos, buscando en sus ojos la respuesta a la pregunta que temía hacer. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están dispuestos a intentarlo? Miguel fue el primero en hablar, entrelazando sus dedos con los de su hermana. Creo que todos nos merecemos una oportunidad. Pero necesitamos promesas, papá. Promesas de que no nos volverás a dejar. La voz del niño era firme, pero cargada de la fragilidad de un alma que había vivido mucho. Rosa sintió una presión en su pecho al escuchar a su hijo. Hacer promesas implicaba no solo hablar, sino también actuar. Mientras una pequeña chispa de esperanza comenzaba a tomar forma en el aire, comenzó a darse cuenta de que el camino hacia adelante no sería fácil. Tenían tanto que reconstruir, tantas emociones a explorar y un secreto oculto que aún no había salido a la luz. Al mirar nuevamente a Marcial, Rosa sintió el estremecimiento de lo inevitable. Si vamos a hacer esto, debemos ser honestos. Hay algo que no te he contado. Algo que sucedió durante este tiempo que cambió nuestras vidas para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y el mundo en la habitación pareció detenerse. Marcial, Miguel y Sofía la miraron, cada uno con su propia inquietud, esperando que deshiciera el nudo de la incertidumbre. ¿Qué verdad ocultaba Rosa, y cómo afectaría al frágil hilo que intentaban tejer entre ellos? Rosa tragó saliva, sintiendo como un torrente de emociones le llenaba el pecho. Sabía que sus palabras podían cambiarlo todo, pero no podía darse el lujo de ocultar más. Marcial, la verdad es que durante todos estos años, no solo han sido las ausencias ni el dolor de verte partir. Hubo algo más. Los ojos de Marcial se abrieron de par en par, mientras los de sus hijos mostraban una mezcla de curiosidad y miedo. ¿Qué quieres decir? Preguntó él, su voz apenas un murmullo.
Cuando te fuiste, no solo nos dejaste a nosotros, dejaste que ciertas sombras se apoderaran de nuestras vidas. Sofía y Miguel no solo se preguntaban por ti, también sentían la ausencia de un padre en cada evento, en cada risa que les faltaba, comenzó Rosa, las palabras saliendo con dificultad. Pero lo que más me pesó fue lo que pasó después. Miguel apretó la mano de Sofía, su rostro reflejando la tensión que había en el aire. ¿Qué fue, mami? Insistió, el miedo a la respuesta chisporroteando en su voz. Hubo un día que pensé que todo iba a cambiar, continuó Rosa, su voz temblando. Era Navidad, la primera sin ti. Recibí una carta de parte de tu familia. Decía que tu ausencia había lastimado mucho a ellos también y que querían que supieras que había sucedido algo que afectó todo, algo que jamás imaginamos. La habitación se llenó de un silencio aún más denso. ¿Qué cosa, mamá?, preguntó Sofía, sus ojos grandes como platos, absorbiendo cada palabra. Marcial, yo descubrí que estaba esperando otro hijo, uno que no llegó a conocerte. Lo perdí poco después de que te fueras. Esa experiencia fue devastadora, como un eco de tus decisiones. Sería injusto no compartirlo y cargar con todo esto por tanto tiempo, terminó Rosa, las lágrimas surcando sus mejillas. Marcial, con la mirada fija en el suelo, parecía estar luchando contra su propio estado emocional. Aquel secreto lanzado al aire era una bomba que podía deshacer el frágil equilibrio que intentaban construir. Miguel y Sofía miraban a su madre y luego a su padre, como si esperaran que todos esos sentimientos desbordados encontraran un camino hacia la sanación. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Marcial, su voz entrecortada. Si hubiera sabido. Porque en ese momento estaba tan rota, admitió Rosa, inclinando la cabeza. No solo por ti, sino por todo lo que no pudimos hacer como familia. Sentía que estaba cargando con la culpa de muchas cosas y no podía enfrentar más dolor. Pero, mami, interrumpió Miguel, su voz temblando. Tú siempre nos dijiste que la familia está primero. ¿Por qué no decías nada entonces? El pecho de Rosa se comprimió. Porque creía que esto era mi carga sola, temía que agregar más dolor traería más separación. Pronto el peso de la verdad se posó en la mesa entre ellos, una superficie de cristal frágil que necesitaba ser reparada, pero ¿qué paso darían ahora? El futuro parecía aún más incierto que antes, y Rosa sabía que había más verdad escondida en su corazón. ¿Podrían realmente avanzar después de compartir esta revelación? Marcial miró a sus hijos y luego a Rosa, un fuego de determinación comenzaba a reflejarse en su mirada. Si esto nos duele, es porque significa que somos humanos, y aún hay amor entre nosotros, ¿no? Hemos tenido nuestras cargas, pero aún podemos cargar juntos. Es momento de reconstruir, de enfrentar las sombras, pero primero, yo necesito saber todo. Era el momento de abrir más candados. Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras asimilaba la profundidad de la sinceridad que marcaba la reunión. Necesitaba abrir el siguiente capítulo de su vida y contarles a sus hijos más cosas que habían dormido en el silencio. Hay otra cosa, un secreto más que tiene que salir a la luz. Algo que me ató a ti aún más que esta ausencia, empezó a decir Rosa, su voz temblando apenas. La mirada intensa de Marcial la animaba a seguir, mientras una onda de ansiedad se cernía sobre todos. Podrían operar un verdadero cambio en sus vidas y afrontar lo que vendría después. Rosa sintió como su voz se quebraba mientras las palabras luchaban por salir. Marcial, no solo perdí a ese hijo. En esos años también perdí parte de mí misma. Cada vez que me miraba al espejo sentía que había una sombra que me seguía, un eco de decisiones que nunca llegaron a tomar forma. Pero todo se complicó aún más cuando conocí a alguien. La confesión cayó pesada como un ladrillo, y el silencio que siguió era ensordecedor. Marcial la miró con una mezcla de incredulidad y dolor. ¿Así que hubo alguien más?, preguntó, su voz un hilo de frustración. Miguel y Sofía intercambiaron miradas de confusión, tratando de comprender la magnitud de lo que su madre revelaba. Sí, pero no fue simple, dijo Rosa rápidamente, las palabras apresurándose a salir. Ese alguien fue un intento de seguir adelante. Pensé que si podía abrir mi corazón de nuevo, tal vez podría encontrar una forma de reconstruir lo que habíamos perdido. Sin embargo, me di cuenta de que cada vez que intentaba amarlo, sentía que traicionaba la imagen de la familia que siempre soñé. Fue un error, una distracción que no podía sostener,
la mirada de Marcial se suavizó un poco, pero aún había reservas. ¿Y qué pasó? Cuando entendí que no podía olvidarte, decidí cortar todo lazo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente quería. No era solo una relación, sino la esperanza de vivir en un hogar donde el amor fuera suficiente. Pero no podía decírtelo porque no estaba lista para enfrentarlo. Ahora aquí estoy tratando de ser honesta, dijo Rosa, la angustia acumulándose en su pecho. El aire en la habitación estaba cargado de emociones a punto de estallar. Sofía, cuya curiosidad había ido en aumento, finalmente preguntó: «Mamá, ¿estás diciendo que buscaste a alguien más porque papá no estaba?» Rosa sintió que el calor de las lágrimas comenzaba a brotar nuevamente. «No fue por ti dos, ni por dejar a tu padre. Lo hice porque estaba tratando de encontrarme a mí misma entre tanto caos. Y aunque todo eso me llevó a un desvío, lo superé. Quería que lo supieras para que entiendas que lo mío nunca fue solo acción. Eran decisiones dadas a una madre que no sabía cómo sanar». Miguel, normalmente reservado, se atrevió a hablar. «¿Y ahora? ¿Qué hacemos con todo esto?» «Le has dicho a papá todo lo que pasó, pero aún quedan piezas que no encajan». «Exactamente», respondió Rosa, haciendo una pausa. «Aún hay más que no he compartido. Quizá haya razones más profundas detrás de mi dolor que me hicieron perder el rumbo y, en el camino, también los perdí a ustedes, mis hijos». La inquietud de la situación comenzó a calar en ellos. Marcial asintió, respirando profundo, pero la confusión seguía presente. «Rosa, si hay algo más, ahora es el momento. Nunca volveremos a tener la misma oportunidad». «Lo sé», afirmó ella, y por primera vez se sintió dispuesta a abrir realmente las puertas de su corazón. «Lo que me ató a ti fue más que nuestra vida juntos y el amor que nos tuvimos. A veces me preguntabas por qué todo esto sucedió, porque nunca te fui completamente fiel en pensamientos y en mi manera de amar. La respuesta es que siempre he temido no ser suficiente. No hace mucho descubrí cosas sobre mi propia infancia y cómo esas sombras me moldearon». La incertidumbre en la mirada de Marcial se convirtió en curiosidad, pero la ansiedad de Rosa empezaba a desbordar. «Esos patrones, mi vida, yo solía pensar que al perderte perdí el rumbo. Aún así, esas sombras no solo me afectaron a mí. También han tocado a Miguel y Sofía, aunque quizás no lo saben. Y antes de cerrar este capítulo, necesito que mis hijos entiendan que hay un camino hacia la luz, pero primero hay que enfrentar la verdad». Verán, las palabras se atascaban en su garganta, y el peso de lo que iba a decir parecía abrumador. Verán, a veces los secretos tienen el poder de dividir a las familias, pero también pueden unirlas. Y así como yo he cambiado, ustedes también lo han hecho, por lo que es hora de que esto se haga conocido. Hay algo que no he contado y que puede marcar el inicio de nuestra curación. Rosa respiró hondo, sintiendo que todo quedaba en la cuerda floja. ¿Podría realmente liberar a su familia de las cadenas que llevaban tanto tiempo atados? Mientras ellos la observaban, ansiosos por saber más, ella se dio cuenta de que su propio corazón latía con fuerza, enfrentando la oportunidad de la sanación. Pero ¿sería suficiente contar con la verdad para perdonar? Los ojos de sus hijos reflejaban nerviosismo y esperanza, un destino incierto que se extendía ante ellos. ¿Cómo se continuarían sus vidas después de esto? Rosa sintió el peso de sus palabras acumulándose, como una montaña esperando ser liberada. Con un suspiro profundo, se preparó para desatar lo que había mantenido encerrado durante años. «Desde hace mucho he llevado un secreto que no solo a mí me ha afectado, sino que también ha marcado el camino de nuestras vidas. Cuando perdí a tu hermano, sentí que el mundo se me caía. Fue un duelo que no supe cómo enfrentar, y perdí la forma de sostenerme. He sido una madre que, aunque intentaba hacerlo mejor, estaba destrozada por dentro», comenzó, su voz temblando, cada palabra cargada de emoción. Miguel y Sofía mantenían sus ojos fijos en ella, sintiendo que cada confesión la acercaba un paso más a la verdad que tanto necesitaban. Marcial, de pie en la puerta, parecía sumido en sus propios recuerdos, luchando con sus propias sombras. «Quiero que sepan que no solo necesitaba luchar con mi tristeza. En aquel año me hermeticé como si el dolor me pudiera minimizar. Y eso afectó la forma en que me relacioné con ustedes. Ignoré sus necesidades en mi intento de cubrir las mías. Me comuniqué con personas que no deberían haber tenido lugar en mi vida, pero a menudo laceraba mi alma para olvidar lo que había perdido». La intensidad de su confesión hizo que se detuviera por un momento.
Eran momentos de desesperación, momentos en los que olvidé lo que es realmente importante. Pero a medida que pasaba el tiempo, también fui comprendiéndolo, continuó Rosa, y su voz se fortalecía. Yo quería que ustedes supieran que aunque creía que al alejarme de todo superaba el dolor, solo me adentraba más. Los dejé en el aire y nunca quise hacer daño, pero el miedo me ganó, las lágrimas ahora rodaban libremente por el rostro de sus hijos. La verdad que estaba saliendo a la luz sembraba nuevas esperanzas en sus corazones, y aunque había un eco de tristeza en el relato de su madre, había algo más brillante al final del camino. Sofía se acercó, tomando la mano de Rosa entre las suyas. Mamá, nosotros siempre escucharemos. Solo te queríamos cerca, aunque a veces parecía que no lo necesitabas. Su voz era suave, llena de cariño. Miguel asintió en señal de acuerdo, y en un instante, la distancia emocional que había crecido entre ellos parecía disolverse. Es hora de construir un nuevo camino, no solo por mí, sino por todos ustedes. Quiero que se sientan libres de expresar lo que deseen, sin miedo a que sus palabras me lastimen. Tal vez se requiera tiempo, pero sé que juntos podemos sanar las heridas, les aseguró Rosa, y su mirada se encontró con cada uno de sus hijos. Marcial se acercó un poco más al grupo, sintiendo que cada palabra de Rosa resonaba en su propio corazón atormentado. Queremos entender, Rosa. Yo quiero ser parte de este viaje reparador. No quiero que mis hijos se sientan cargados con un dolor que no eligieron, agregó, su voz entrecortada por la emoción. Lo que me unió a ti no se desvanecerá nunca, Marcial. Aprendí a vivir y a perdonarte incluso cuando dolía. Quiero que juntos transformemos este hogar en un espacio de reconciliación, dijo Rosa, sintiendo que sus palabras eran como puentes que conectaban corazones separados. No había más llantos, solo esperanza flotando en el aire, una promesa de familias que estaban decididas a cambiar. Miguel tomó la mano de Sofía y se acercaron a su madre y padre. Dejaremos las sombras atrás, juntos. Aquí hay amor, y eso es suficiente para comenzar, dijo Miguel, su voz llena de determinación. Y así, la Navidad comenzó a tomar una nueva dirección. Mientras la cena terminaba de cocinarse, risas y palabras de expectativa llenaron el aire. Las viejas heridas estaban empezando a cicatrizar, y cada mirada se convirtió en una declaración de intenciones. La habitación tenía nuevos colores, nuevos aromas. Un camino hacia la reconciliación se extendía ante ellos, lleno de posibilidad y propósito. Rosa, con su corazón nuevamente lleno, comprendió que la verdadera Navidad no se trataba solo de festines, sino de la unión, del perdón y la esperanza. La familia estaba lista para avanzar, dispuesta a sanar, y aquella noche se convertiría en un bello recuerdo, un punto de inflexión en sus vidas. Todos estaban a la espera de lo que vendría, con una firme certeza en sus corazones. Así que, querido lector, si después de este viaje emocionante sientes que quieres seguir siendo parte de más historias que transforman vidas, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo, dejando un like ahora para alimentar el algoritmo. Tu opinión importa, comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final prometedor. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Te esperamos en la próxima historia.